Hola con todos, mi nombre es Paul Cárdenas y les voy a dar algunos ejemplos sobre el uso de la norma ISA 5.1, la cual nos indica la manera en la que se codifican los instrumentos para poderlos identificar. Esto lo realiza mediante una identificación funcional y una identificación de lazo o bucle del instrumento. La identificación funcional lo realiza hasta 4 letras, donde la primera es la variable que mide y las demás nos indican la función de este instrumento, mientras que en el bucle nos dan hasta 3 números y una letra, la cual varía en el caso de existir más elementos del mismo dentro de un mismo lazo. En este ejemplo tenemos un intercambiador de calor, en el cual ingresa un producto frío y vapor, y de la interacción de estos dos obtenemos el producto caliente y el condensado del vapor, que es el cual transfirió su calor hacia el producto para calentarlo. Para ello tenemos un elemento primario de control que viene a ser dado por una placa orificio. Este a su vez nos indica el flujo que te atraviesa por él y es enviado por un transmisor, el cual puede ser de voltaje o de corriente. Esta señal eléctrica llega hacia un control indicador de flujo, en el cual tenemos nuestro set point. Este controlador es un controlador esclavo, puesto que en este proceso tenemos dos lazos, uno que es externo y el interno. En el lazo interno manejamos con el set point y controlamos la variable para así abrir una válvula que en este caso nos permite el mayor o menor paso del flujo de nuestro vapor mediante el accionamiento de un relé de flujo en el cual ingresa una señal eléctrica y se la convierte a presión. Esta válvula es una válvula posición normalmente cerrada en condiciones de fallo. Por otro lado, a la salida del intercambiador, nuestro producto caliente es sensado con un transmisor indicador de temperatura, el cual nos entrega una señal normalizada hacia un controlador indicador de temperatura que viene a ser nuestro máster, nuestro maestro, el cual va a indicar al esclavo del lazo interno lo que debe hacer. Las señales entrecortadas nos indican señales eléctricas, mientras que las de línea continua son señales mecánicas. En el intercambiador, en este punto, el condensado es la transferencia de la señal, en este caso del vapor, que ingresa y el que sale, puesto que este vapor no se mezcla con el producto, simplemente transfiere su energía para calentarlo. En este caso tenemos el manejo de una bomba centrífuga, la cual a su salida tenemos una válvula de control en posición normalmente cerrada en condiciones de fallo. Para el manejo de esta válvula, lo que usamos es un transmisor de presión de succión a su entrada. Este nos envía su señal eléctrica hacia un controlador indicador de presión, en este caso presión de succión. A la salida de la válvula tenemos un transmisor de presión de descarga que transmite una señal a un controlador de presión de descarga. Ambas señales llegan al relé de presión, el cual en su salida solo nos envía, por efecto de este símbolo de aquí, que nos indica que solo saldrá el menor de los dos valores. Esta señal es transformada de corriente a presión antes de actuar conjuntamente con la válvula. La presión que entrega el relé de la menor de ambas presiones de los controladores es mantenida en un flujo cercado que nos indican las letras E y F. La bomba centrífuga lo que hace es mover una sustancia o un fluido desde un punto de menor presión a un punto de mayor presión. La bomba vence la presión que el fluido encuentra en la descarga. Y esto es lo que estamos controlando con este sistema. En este ejemplo tenemos la operación de un tanque de mezcla que posee un lazo de realimentación. Esto se da para un mejor control sobre la variable. A este tanque ingresan dos sustancias a diferente caudal y temperatura. El caudal es medido en ambos casos por transmisores de flujo dados por el elemento primario que viene a ser una placa orificio. La temperatura es medida por un transmisor de temperatura. Un fluido ingresa directamente, mientras el otro debe de ingresar dependiendo
de las condiciones del primero. Para eso se usa un controlador en adelanto, el cual envía un set point mediante señal eléctrica a un controlador indicador de flujo. Este a su vez recibe la señal del segundo líquido o sustancia y envía su señal hacia la válvula de control, la cual es convertida a presión para manejarlo por el relé de flujo hacia una válvula de control normalmente cerrada. Con esto se logra obtener la sustancia necesaria dentro del tanque y se procede a la mezcla, obteniendo una salida de la mezcla de ambas sustancias a diferentes temperaturas. Esta temperatura se la mide con un transmisor indicador de temperatura. Envía una señal hacia el controlador indicador de temperatura, donde se le va a dar el valor deseado a la salida. De esta forma se envía la señal al controlador en adelanto para así controlar la cantidad de la sustancia que ingresa a una diferente temperatura y obtener así nuestra mezcla a la temperatura deseada. Eso es todo. Gracias.